Hola, recibe un saludo de parte del Señor Jesucristo y de todo el equipo pastoral de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza. En el día de hoy estaremos trabajando la lección La oración, mi diálogo con Dios. Y debemos entender que la oración es el diálogo más importante que una persona puede tener con Dios mismo. Y que este diálogo tiene el potencial de cambiar y transformar la vida y todo el entorno de un individuo. En las Sagradas Escrituras encontramos muchos ejemplos de la oración, de ese diálogo con Dios. Y quiero en esta hora trabajar un texto o mencionar un texto importante que está en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de la cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Es importante tener en cuenta que la oración, siendo un diálogo con Dios, un diálogo con otra persona, no ha de centrarse en nosotros mismos como es costumbre. No puede ser algo meramente personal, es algo un diálogo o una relación con otra persona. Sí, está bien que a veces pedimos o hacemos requerimientos de aquellas cosas que usted y yo necesitamos, pero el diálogo con Dios o la oración como tal está más centrada en el Señor Jesucristo, en Dios mismo, como el Dios creador, como el Dios poderoso y como el Dios sustentador de todas las cosas. En las Sagradas Escrituras, no solo en Daniel encontramos esta referencia de la necesidad de orar, sino que encontramos que el mismo Dios es el que toma la iniciativa de dialogar con nosotros. En el libro de Génesis encontramos cómo Dios comienza un diálogo con el hombre. Él está interesado en tener una conversación con el hombre. Durante esta clase estaremos trabajando algunos fundamentos importantes de la oración. Y vamos a tomar como referencia algunos personajes de la palabra de Dios, como Moisés, el fundamento de la oración de Moisés. Como Moisés se fundamentó en las Sagradas Escrituras. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29, se nos habla de que había que buscar a Dios, había que buscar a Jehová, y que si lo buscábamos de todo corazón, lo hallaríamos. Hay 2 condiciones que el libro nos enseña, que Deuteronomio nos enseña para buscar a Dios. Tiene que ser con todo el corazón y con toda el alma. Son cosas importantes a tener en cuenta en la oración. Pero también encontramos referencia en el profeta Isaías, exactamente en el capítulo 26, versículo 9. El profeta buscaba a Dios con deseo profundo, con todo su corazón, y lo buscaba en momentos especiales. Isaías menciona 2 momentos especiales que había o que tenía el profeta para buscar a Dios, que era en la noche y en la madrugada. También encontramos el fundamento de los evangelios, la oración, fundamentada en todos los evangelios. Podemos mirar cómo Mateo capítulo 6, versículo 6 nos habla de la oración. Igualmente en el capítulo 14 de Mateo, versículo 23. En Marcos capítulo 14, 38. Y muy especialmente en Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4. Jesucristo, el mismo Señor, nos enseña el modelo correcto de oración y todos los elementos que esta oración debe tener. Elementos como la relación paternal, como Dios es nuestro Padre y tenemos que reconocerlo a través de ese diálogo. Elementos como la alabanza y la adoración, reconociendo que no hay nadie más importante. Al dirigirnos a Dios tenemos que adorarle y tenemos que exaltarle porque Él es el Dios todopoderoso, Él es nuestro Señor. Elementos como la petición y el ruego de cada uno de nosotros. Usted y yo necesitamos cosas, pero también petición y ruego de que venga su reino, del sometimiento a su reino, de la necesidad de que el reino de Dios sea establecido en medio de nosotros. Las peticiones personales que ya mencioné anteriormente, y también tenemos que entender que en esta oración que Jesucristo nos enseña, nos está mostrando la necesidad de una limpieza y una sanidad de corazón. ¿Cuántas veces nosotros olvidamos esto? El diálogo con Dios, la oración, tiene este elemento incluido. Y por último, el Señor Jesús nos muestra la necesidad de pedir por protección y porque usted y yo dependemos del Señor. Deseamos que en esta clase tú cada día más profundices en la oración, adoptes
la oración como un estilo de vida para ti y que sigas creciendo como persona, creciendo espiritualmente y que cuentes de tu experiencia a otro. Que Dios te bendiga y te animamos para que sigas fortaleciéndote en la escuela de líderes.